momentito, detente ahí, escucha esto porque vamos a tener hoy día consejos para que puedas iniciar un emprendimiento y para que puedas hacerlo sostenible en el tiempo. Los peruanos somos emprendedores, los peruanos somos creativos, y en los últimos años han nacido, a raíz de la pandemia, estos 2 años que estuvimos encerrados, han nacido muchos emprendimientos en línea, por ejemplo, que ahora luchan por sobrevivir, que ahora luchan por estar, por seguir generando ganancias o que se han estancado también. Aquí te vamos a dar ideas, tips para que puedas mantener tu negocio en el camino, para que puedas mantenerlo rentable. Tenemos ya en cabina a 2 invitados con los que vamos a hablar, que van a ser tus consejeros, porque luego vamos a abrir líneas, vamos a abrir líneas, ¿sí? 212-4100, 212-7165, 0813-140, libre desde todo el Perú, para llamar a ver si tienes algún consejo, si quieres que te den algún consejo para tu negocio. Aquí tenemos a 2 especialistas, Carlos Javier, representante de Empresas Familiares del Perú, y a Omar Rosales, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Científica del Sur. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muy bien, Diego, gracias. ¿Qué tal? Bueno, a ver, la pregunta aquí clave de un emprendedor en el Perú es ¿cómo puedo hacer primero para que podamos diseñar una estrategia de negocio que de implementarla, cuando la implemente, pueda sostenerse en el tiempo? Carlos, por favor. Bueno, lo primero que hay que ver es siempre tener una empresa, tener un proyecto que tenga una ventaja diferencial. Si el proyecto no tiene una ventaja diferencial, difícilmente va a poder subsistir. Ahora, otro tema que considero valioso es el hecho de escuchar experiencias de personas que han sido emprendedores, ¿no? Yo, como representante de la Asociación de Empresas Familiares, te diría, a veces pasa que tienes un tío, un abuelo, que tuvo un proyecto, digamos, un proyecto de negocio, existe o ya no está, entonces escucharlo es fundamental, ¿no? Esa riqueza. La experiencia, ¿no? Totalmente. ¿Qué es la ventaja diferencial? Esto es lo que hace tu negocio único, imagino, tu idea. Sí, lo puedo resumir como características que lo permiten diferenciar del resto, porque si no lo diferencias, lo que vas a tener es un producto que solamente va a competir por precio. Un ejemplo muy, muy, muy simple es el caso de los proyectos que nacieron en pandemia. Claro. ¿No? En pandemia muchas personas empezaron a hacer, por ejemplo, repostería, empezaron a hacer queques, ¿no? Postres. Entonces, si no logras diferenciarte por algún tema de sabor o cualquier cosa, te cambiaban por un sol, ¿no? Pero si tú buscabas diferenciarte, posicionarte de una forma distinta, tu negocio subsistió y hoy en día seguramente sigue siendo una marca o un producto interesante en el mercado que lo siguen buscando. Es decir, ¿qué tan importante es que antes de emprender, en el momento de la idea del negocio, podamos definir qué es lo que hace diferente? Hay que evaluar a nuestra competencia, posibles personas o empresarios que estén haciendo lo mismo de repente. Omar, buenos días. Buenos días, Diego, gracias por la invitación. Efectivamente, dentro del mundo de la mercadotecnia, del marketing, hay una serie de estrategias y una de ellas muy importante es conocer qué está haciendo tu competidor. Otra muy importante es saber si es que tienes identificado un problema no resuelto o de repente si ya tienes un producto o una idea, qué problema está resolviendo dentro del mercado. Es súper clave tener claro esa identificación y poder validarla, poder evaluar si es que las características de tu producto, que ya evaluaste que tal vez son diferentes o diferenciadoras respecto a tu competencia, realmente son importantes, que es la otra variable que yo podría sumar a la que comentó Carlos respecto a el diferencial. También sumaría el impacto, la relevancia que tiene ese producto o ese servicio para tu consumidor, para tu cliente. Es una chamba que tiene que hacer el que tiene la idea, ¿no? Quien quiere emprender tiene que analizar la competencia, definir bien su producto. Hay un tema muy importante que preocupa a muchos emprendedores y es que cuando quieren hacerse formales, el Perú es un país con una informalidad altísima, una informalidad altísima, de más del 70%, 75% de informalidad. Eso quiere decir no pagar impuestos, como que no cumplir ciertas reglas. ¿Ustedes qué recomiendan? Porque hay muchos que piensan que, no, ¿para qué voy a hacerme formal? Tengo que pagar más, no sé qué. ¿Cuáles son los beneficios de ser formales y en qué momento se gesta eso? Es desde la idea que uno tiene que decir, no, yo voy a hacer todo esto, pero de la manera formal.
Porque algunos quieren empezar de informal y después irse formalizando en el camino, ¿no? ¿Cuál es su recomendación? Y si tienen dudas, hay que recordarle a nuestros oyentes que pueden llamarnos, ¿ah? Pueden llamarnos después del corte. Les voy a dejar esa pregunta, el tema de la informalidad. ¿Qué les parece para después del corte? Escuchamos a nuestros anunciantes y inmediatamente después nos responden el tema de la informalidad los especialistas y recibimos tus llamadas a 212-4100, 212-7165, 0813-140. Alguna duda o consulta sobre un emprendimiento que quieras iniciar o uno que ya tengas y no esté despegando, llámanos y los especialistas están aquí para responder. Volvemos de inmediato después de los anunciantes en Siempre en Casa. Universidad Científica del Sur, dándote recomendaciones para que tu camino empresarial no se trunque por las bajas ventas o la crisis económica que actualmente estamos viviendo, que está muy fuerte. Y hoy he dejado una pregunta para los especialistas aquí en cabina, y es que es una pregunta que seguramente tú que nos escuchas te estás haciendo, porque has querido empezar un emprendimiento y te has dado cuenta que pues a veces paga más impuestos, ¿no? Y hacerte formal y no te queda mucho para ti, y los primeros meses son difíciles porque toda tu plata se te va en impuestos. Entonces, hay una alta informalidad en el Perú, más del 75%, gran parte es informal. Pero yo quería que ustedes, por favor, comenten acerca de cómo podemos promover la formalidad. ¿Por qué un emprendedor que está iniciando un negocio tiene que pasar tantas penurias para volverse formal? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles serían los beneficios o cuál es la falla en el sistema para que todos puedan ser formales y recibir lo justo por su esfuerzo en el emprendimiento? Omar, por favor. Gracias, Diego. Sí, efectivamente, el problema de la informalidad es un problema orgánico y de muchas décadas hacia atrás. Y sinceramente, yo, si es que quiero visualizar el tema de la informalidad, lo puedo visualizar desde dos ámbitos. Desde el ámbito más de los factores externos y de las políticas públicas, tributarias, etcétera, que pueda manejar el Estado para poder impulsar a través de beneficios, a través de realmente que el emprendedor pueda visualizar que no solamente lo que el Estado le quiere cobrar es gasto, sino que realmente es una inversión, sino que realmente pueden obtener algunas otras facilidades a través de la formalización, es un reto importante. Y por el otro lado está el factor más de mercado, el factor más del negocio en sí. Y es donde yo diría que el emprendedor tiene que ser consciente de que hay aspectos que sí pueden depender propiamente de él, ¿no? Y aquí también hay que dividir dos frentes muy importantes: los emprendimientos de subsistencia o que simplemente surgen por necesidad, y los emprendimientos que surgen por alguna oportunidad o un problema no identificado. Que son los más difíciles, imagino, que la tienen más complicada. Que no la tienen necesariamente más complicada en el sentido de idear o de encontrar un producto, sino de tenerlo viable. Sino de poder hacerlo crecer. Claro. Mientras que los emprendimientos por necesidad o por subsistencia muchas veces les va muy bien en el corto plazo, pero el reto con ellos es hacerlos despegar en el largo plazo. Claro. Entonces, son dos condiciones distintas, pero yo podría de alguna manera hablar, si es que hablo desde el punto de vista del factor de mercado y de cómo aportar a la informalidad, hablaría de que cómo hago para yo identificar cuáles son esos beneficios a mí como emprendedor dentro de mi negocio que me facilitan el poder despegar, que me facilitan el poder crecer. Y ahí, claro, si lo queremos ver desde el punto de vista del negocio, realmente podemos estar hablando de cómo hago yo, por ejemplo, para poder adquirir algunos beneficios dentro de mis ingresos, como por ejemplo el crédito fiscal, o como por ejemplo, no sé, algunas facilidades para poder interactuar con redes más grandes y más formales que me permitan capitalizarme, que me permitan financiarme, que me permitan obtener dinero. Si yo identifico que hay factores también de mercado que me permiten a mí hacer crecer como negocio, muy seguramente voy a encontrar realmente los beneficios, pero ahí hay una problemática importante que resolver a nivel de comunicación. Y en base a eso, ha hablado de redes, de redes de apoyo, ¿no? Y de repente, Carlos, tú que ves Empresas Familiares del Perú, que es también un apoyo a empresas, emprendimientos, ¿qué secretos, por ejemplo, podríamos dar para iniciar y mantener una empresa, ¿no? O sea, ¿qué debería tener en cuenta un emprendedor que esté por iniciar una empresa o que ya haya empezado y que esté pasándola complicado en este momento? ¿Qué le dirías tú
para poder seguir adelante, ¿no? Oye, no te desanimes, o este secreto de acá, o esto de acá. ¿Qué consejos les darías? Correcto, Diego. Solamente para cerrar el tema anterior, claro, dale. coincido totalmente con Omar. Le sumo dos ingredientes más por si están pensando por qué no me formalizo. Es, primero, el descansar tranquilo. Una empresa que es informal, una persona que es informal, jamás va a poder descansar tranquilo, y es algo que los va a dañar. No todo es negocios, la salud es importante, y el factor más importante para mí es los valores hacia la familia, los valores hacia la empresa. Lo que tú transmites hacia tu empresa muchas veces habla de cómo eres tú en tu familia. La cultura familiar se extiende a la cultura de tu familia empresaria, ya sea que sea solamente tú, porque tus hijos probablemente vayan o tu pareja vaya. Es importante proteger eso y enseñarles eso a los hijos, ¿no? Y a tu pregunta sobre el tema de cómo afrontar el fracaso, diría que siempre van a haber circunstancias que nos alejen de emprender, ¿no? Un negocio que se formuló mal de repente porque estuvimos apurados, nos llevó a no hacer todo el checklist que debimos hacer, y el proyecto seguramente fracasó. O aparecieron nuevos competidores, pero el ADN emprendedor, digamos, en las empresas familiares muchas veces esto se hereda, nos invita a no tener miedo, ¿no? A aprender más bien del error y corregir, ¿no? Los proyectos no tienen que ser millonarios, hay proyectos muy, 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 muy económicos, como te ponía el ejemplo de la repostería. Pueden haber temas de hacer cosas muy artesanales en el hogar, como también proyectos de mayor inversión, pero el temor al fracaso creo que es lo que nos aleja, ¿no? Entonces aquí Ir sin miedo, dice. Ir sin miedo, y lo que quería reforzar también es el hecho de escuchar a pares, escuchar a la experiencia de familiares. Quienes que tienen ayudan muchísimo. años haciendo esto tienen mucho que enseñarnos, y nosotros tenemos que ser humildes para escucharlos también, ¿no? 100%. Para culminar, Omar, consejos también para los emprendedores, por favor, que estén iniciando o que la vean complicada en los primeros meses. ¿Qué les dirías, por favor? Gracias, Diego. Mira, esto yo traté de resumirlo para que tal vez pueda recordarse en 6 palabras, ¿sí? En primer lugar, la profesionalización. Es súper importante que, o bien a través de cursos especializados, capacitación constante, o por qué no alguna carrera, puedas incorporar herramientas, no solamente conocimientos, sino también herramientas y experiencia práctica que te permita poder profesionalizar tu negocio. En segundo lugar, es enamorarte no del producto, sino del problema. Del problema. Del problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la oportunidad que desarrolla o que resuelve tu producto? Es importante tratar de hurgar y entender si tu producto resuelve o no resuelve algún tipo de problema. Y si hay otros que lo resuelven, ¿qué cosa puede hacer tu producto para resolverlo de mejor manera? Y por eso siempre es entender un poco más el problema. Otro aspecto fundamental es la C de conocer a tu cliente. Conocer a tu cliente, investigar, validar junto con él. Y 2 últimos puntos es la innovación. Realmente la innovación es importante. Y muchas veces uno piensa en la innovación en crear un nuevo producto o en crear algo sumamente innovador. Y en la realidad, la innovación puede ser desde cambiar una característica que tal vez no está funcionando bien en tu producto, que tu cliente justamente te lo ha dicho, y estás innovando. Entonces es una oportunidad súper valiosa e importante. Bien. Hemos tomado nota, entonces. Muchísimas gracias realmente por los consejos. Estoy seguro que los emprendedores en este momento están ahí atentos y han recibido sus consejos. Muchísimas gracias realmente, Carlos Javier, representante de Empresas Familiares del Perú, y Omar Rosales, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Científica del Sur. Muchísimas gracias. Ahora tenemos herramientas como emprendedores para poder continuar y ir sin miedo y ser innovadores, ser todo lo que nos han comentado acá. Creo que son herramientas indispensables para poder salir adelante como peruanos, emprendedores creativos que somos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. 11:29, escuchamos los titulares de la media hora y regresamos con más en Siempre en Casa.